Cuando la Biblia habla de dones espirituales, la palabra don significa, es la palabra griega charisma. Siempre nosotros hablamos de griego porque, y de hebreo también, la Biblia no se escribió en español. Nosotros cometemos un error y es que cuando vemos una palabra en la Biblia, la vamos a buscar en un diccionario en español para ver qué significa. Y no es lo mismo, porque en ese idioma tenía otras costumbres y significaba otras cosas. Por ejemplo, del inglés a español se traduce car wash, carro lavado, pero del griego al español no se traduce, se translitera, porque se buscan palabras que más o menos concuerden con eso, y por eso es que hay diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, Pablo habla de los pendencieros en Timoteo. ¿Qué es un pendenciero aquí en Dominicana? No voy a decir esa palabra que dijo el que vive acechando. ¿Qué? Sí, pero eso no, ese no es. El pendenciero, bueno, sí. El pendenciero es el que, sin embargo, esa palabra pendenciero usted la busca en el idioma original griego, y pendenciero para ellos era el que armaba muchos pleitos. El que armaba muchos pleitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en los consejos pastorales, los requisitos de los pastores, que el pastor tiene que ser irreprensible. Y en Tito dice que tiene que ser irreprensible también. Pero el irreprensible de Tito no es el mismo irreprensible de Timoteo. Un irreprensible significa que no se puede reprender, y el otro irreprensible de Tito significa que tú tienes que ser como serio, como cauto. Por eso es importante usar el idioma original. Entonces, don espiritual es un regalo de Dios, los charismas. Tengo una definición: el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga lápiz para escribir, que escriba. Un don espiritual es una manifestación de la presencia activa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una manifestación de la presencia activa del Espíritu Santo en la vida del creyente, de acuerdo a su soberanía y a su propósito. El don espiritual, un don espiritual, es una manifestación del Espíritu en la vida del que ha creído. Pero hay un detalle importante: es de acuerdo a la soberanía de Dios. En el capítulo 12 vamos a ver más adelante que Él reparte a quien Él quiere. Y la persona que tiene el don no es dueña del don. Yo no soy el dueño del don. Los dones espirituales no es algo que tú puedas controlar. Vamos a hablar en lengua ahora. Habla en lengua ahí. Vamos. Voy a orar por ti porque yo tengo el don de sanidad. Eso no es así. Son dados soberanamente por Dios. Hay una persona que está enferma en el lugar X, y en ese lugar está el hermano Carlos Méndez, y a Dios le place que en ese momento Carlos Méndez tenga la unción y la autoridad para orar por esa persona. Y viene la unción sobre él y ora por esa persona, y la persona se sana. No, tengo el don de sanidad, déjame coger para el Darío Contreras para allá. No es así, porque son dados soberanamente por Dios. Ahora, aunque son dados soberanamente por Dios, el apóstol Pablo dice: anhélenlo los dones, anhelen dones espirituales, pidan los dones, porque el que pide recibe. Tú quieres un don, pídelo a Dios, Dios te lo puede dar. Y en el determinados momentos Dios te va a usar. No es algo sobre lo cual tú tengas control, porque Dios es soberano. No sé si me están entendiendo en esta parte. Los dones espirituales son manifestaciones soberanas y sabias del Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo de los dones: edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo principal de los dones. No quería adelantarme, pero como estamos en ese mismo tema, ¿cómo yo sé que una persona está ministrando en un don espiritual? Número uno, la persona que está ministrando en un don espiritual no contradice la palabra. Si está en la profecía,
En la Biblia profecía significa predicar, pero también significa dar palabras inspiradas para momentos específicos. Tiene las dos acepciones. El que está ministrando en un don del Espíritu normalmente nunca dice algo antibíblico. Número uno. Número dos, el que está ministrando un don glorifica a Cristo. Glorifica siempre a Cristo. Eso es un error que nosotros vemos muy en día, porque los dones espirituales casi siempre se usan para gloria personal. Es lamentable eso. Ustedes toditos saben que a mí Dios me usa. ¿Sí o no, hermana Kika? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Carlos Méndez? ¿Dios me usa o no? Ustedes lo saben que a mí Dios me usa. ¿Sí o no? Dios mío, yo estaba en tal sitio y yo hice esto. Gloria personal. Los dones son para la edificación, son armas que Dios le da a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es que una denominación como los pentecostales, analfabetos la mayoría en el siglo I, sin dinero, levantaron misiones en la India, iglesia en la India, en África. ¿Qué era lo que tenían? Era sin duda alguna el poder de Dios manifestado. ¿Por qué Satanás ataca tanto esto que nosotros estamos diciendo? Y lamentablemente hay una parte, un sector de la iglesia, nuestros hermanos adventistas, nuestros hermanos reformados, calvinistas, luteranos, que no creen esto. No creen que el Espíritu Santo pueda moverse de esa forma. Sin embargo, estos analfabetos que somos nosotros, porque nosotros somos un analfabetos delante de ellos, es verdad. Nosotros no somos catedráticos. La denominación pentecostal es la denominación de más rápido crecimiento en el mundo, solamente superado por nuestros hermanos, digo hermanos porque ustedes saben, los hermanos católicos. Porque saben que católico es todo el mundo. Sí, yo soy católico, sí, yo también soy católico. Ellos, la gente se monta en esa guagua y son católicos. Entonces, eso se hace porque cuando los dones espirituales, cuando la iglesia cree que el poder de Dios se puede manifestar, el poder de Dios se manifiesta. Cuando nosotros oramos y anhelamos los dones espirituales, el Señor da dones, da talentos a la iglesia. La persona no es dueña del don. El don lo da el Espíritu Santo. Entonces, agarre su Biblia y busque Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura. Pensar de sí con cordura es pensar, no ponerse por debajo del nivel donde Dios ha puesto a uno. Esa es una palabra que Dios me dio hace mucho. No te pongas por debajo del nivel donde Dios te ha puesto, pero no ponerme por encima. El apóstol Pablo habla que consideremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Considéralo superior al hermano. Entonces, el apóstol Pablo aquí en el 12 y también en 1 Corintios, antes de hablar en el capítulo 12 de los dones espirituales, él habla del concepto de cuerpo, el concepto de cuerpo de Cristo. El concepto de cuerpo es que yo necesito a mi hermana Kika, pero mi hermana Kika necesita a mi hermano Carlos Méndez, y Carlos Méndez necesita a Carolina, y Carolina necesita a mi hermano Miches, y Miches necesita a Charinel, porque Charinel es manos y yo soy pie. Pero la hermana Daría es oreja.
Entonces, es ese concepto que nos dice que tenemos que trabajar en armonía porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Por eso tenemos que tratar de trabajar engrasadito, hermano, como una sola, en una sola unidad, porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Eso que usted ve en las redes, de que, hermano, yo tengo 4 dones espirituales, yo tengo los 9 dones espirituales y 3 más adicionales, como dijo un ministro una vez. Usted no puede tener los 9 dones porque eso es antibíblico. Lo que dice el apóstol Pablo es que usted es oreja y yo soy la otra oreja del otro lado y el otro es pie. Usted no puede ser pie, oreja, mano y cara al mismo tiempo. Cantar, bailar, tocar y cargar los instrumentos también. ¿Entiende? Entonces nos necesitamos unos a los otros. Ese es el concepto del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que dirige toda la orquesta. Por eso el apóstol Pablo, vamos a leer ahorita en 1 Corintios 12, ahorita lo vamos a leer. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu es el mismo. Hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay 3 listas de dones en la Biblia. Está la lista esta que vamos a leer, Romanos. Hay otra lista en 1 Corintios 12, la lista de Romanos, los dones de servicio, los dones motivacionales, los dones de manifestación, 1 Corintios 12, y está la otra lista de Efesios 4:11, los dones ministeriales. Son 3 listas diferentes. Si hubiera sido la misma lista, pues entonces nosotros decíamos, bueno, son esos nada más los dones, pero no. Hay muchísimos dones y hay gente que tiene habilidad para muchísimas cosas que el Espíritu Santo les dirige. Entonces, digo pues por la gracia que me es dada, la cual está entre vosotros, que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Es Dios que reparte. No somos nosotros que repartimos. Dios es que reparte. Nosotros podemos orar, mi hermana Modesta, levántate, mi hermana, pon a funcionar lo que Dios ha dado, pero yo no puedo decir, venga hermana Modesta, que voy a activar el don que tú tienes, te lo voy a activar, y prendo el bombillo. Eso no es así. Es el Espíritu Santo que lo hace. Señores, el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. No se puede entender la vida cristiana sin la operación del Espíritu Santo de Dios. No se puede entender la Biblia sin la operación del Espíritu Santo. Eso es algo clave. Porque así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Usted quiere decirme algo, Modesta? ¿No quiere decirme algo? Hermano Miche, ¿quiere decirme algo? Papi, ¿quiere decirme algo? ¿Nadie quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Dígame. Ok. Dime algo, Rubén, dime. Sí, hay diferencia porque el talento se entrena. Ok. Pásale el micrófono. Pásale el micrófono. No, pero agarra el micrófono, ministro. Ok, ahora ponte de pie y dirígete a la sala. Dios le bendiga. O sea, yo la pregunta que estoy haciendo, el hermano Wellington está hablando de los dones, porque muchas veces se está moviendo el talento y a veces la gente puede confundir uno con la otro, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar los frutos del don y el talento de una persona? Porque son diferentes resultados. Amén. Mira, la habilidad se entrena. La habilidad se entrena. Si tú practicas guitarra todos los días, en un tiempo tú vas a ser un guitarrista tremendo. Pero hay gente que no practican tanto y son muy buenos tocando guitarra. Por ejemplo, el caso de muchos deportistas, Michael Jordan, tremendo baloncestista, el mejor. Pero Jordan tenía un problema aquí en las manos, que él nació así, que usted ve a él tenía esto más abierto y podía agarrar la pelota, ¡pa!
la agarraba y se le quedaba pega en la mano. Natural, él nació con eso así. Un talento a veces es entrenado, pero a veces es algo natural que tú naces con esa habilidad de hacer cosas. Los dones del Espíritu es diferente, porque nosotros vamos a ver ahorita cómo personas que no tienen cierto conocimiento, viene una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría en un momento determinado, y la persona hace cosas que tú dices, wow, ¿cómo hiciste eso? Y después la persona, que después que pasa, la otra vez, no, eso fue solamente en ese momento. Gloria al Señor. Los dones espirituales son regalos del Espíritu. Eso viene de arriba, eso no es terreno. Eso viene de arriba. Toma. Y viene sobre ti. Tú no lo sabes, tú no lo aprendiste, tú no lo estudiaste. Y esa es la diferencia de un talento, una habilidad y un don espiritual. Ministro, ¿quiere decir algo? Ok. Así también nosotros, siendo muchos, estoy leyendo en Romanos 12:5, somos un solo cuerpo en Cristo y siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Es que tú no te lo mereces, te lo regalaron. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí la palabra profecía no se tiene claro a qué el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Si era profecía de predicar, porque él lo hace y se refiere a profecía de los que predican. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, él dice, es mejor que ustedes profeticen, o sea, que prediquen, que hablen 1000 lenguas y que nadie entienda. Entonces, muchas veces el apóstol Pablo hacía énfasis en eso, otras veces significaba profecía, profecía. Palabras inspiradas de cosas que nadie sabe, revelación y eso. Entonces, úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio, el de servir. Mire, estos dones, a mí me gustan mucho los dones de Romano, porque a la iglesia le gustan los dones rimbombantes. Tú verás cuando yo agarre ese micrófono, para que ellos vean con este don de discernimiento que yo tengo, cómo la gente va a temblar. Pero yo no he visto a nadie diciendo, hermano, yo tengo el don de servicio. Usted no ha oído a nadie con eso. Sin embargo, nuestro Señor vino a servir. Eso fue una de las, el rey del universo, que creó los cielos y la tierra y que todas las cosas fueron hechas por él y para él, se humilló a lavarle los pies polvorientos a unos discípulos. Nosotros tenemos que lavarle los pies, en el sentido alegórico, a nuestros hermanos también. Tenemos que humillarnos. Los dones son para servicio. Los dones no son para yo decir, wow, hermano, usted ve que bien yo predico. Cuando yo predico, hermano, usted ve que bien yo canto. Cuando yo canto, deja que yo cante. Esos que están ahí, ninguno saben cantar. Cuando yo agarre el micrófono, de ahí es que usted ve, hermano, eso es importante lo que estamos diciendo. Porque la gloria es de Dios. La gloria no es de nosotros. Y los que se han cogido la gloria para ellos, usted sabe lo que le ha pasado. Entonces, por eso es que usted ve que cuando Dios te da un don, sierva, cuando Dios te da un talento, qué ridículo es. Como me hizo a mí un evangelista en un campamento que acabó de predicar, y cuando yo lo veo me dice, la ofrenda del profeta. Y yo, ministro, pero espérate. No, varón, me voy a quedar aquí esperándola. Y yo, Dios mío. Qué ridículo, hermano, tú tomarte la gloria para ti. Si ese talento te lo dio Dios, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, cuando tú entiendes el concepto de cuerpo y entiendes que los dones son dados soberanamente por Dios y que Dios por su misericordia, hermana Celina, permitió que tú tuvieras tal don, que pudo dárselo a otro, pero te lo dio a ti. Qué ridículo es tú venir aquí a decir, hermano, porque ustedes no saben, hermano, ustedes no ven que yo le voy a enseñar a otro usted. La gloria es de Dios, ¿sí o no? La gloria es del Señor. Entonces, el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir.
Hermanos, eso es un don que escasea, el don de servicio. ¿Quién conoce a alguien que tenga el don de servicio? Ay, mami, mi mamá, sí. Tiene la hermana Rosa Fermín. Aquí hay muchos hermanos que en Mailandia tienen el don de servicio. El hermano Gilbert también. El don de servicio es el que sirve y no espera nada. Si tú vas como el varón, la ofrenda del profeta, usted lo que está trabajando por su cuarto. Usted no tiene ningún don de servicio. El don de servicio hace las cosas totalmente desinteresado y lo hace con amor. Lo hace para Dios y se esfuerza por hacerlo y no se queja. Eso es algo del espíritu, gloria a Dios. O el que enseña en la enseñanza. Usted sabe que hay una diferencia, acuérdate de lo que hablamos, Rubén, que son dones espirituales. Yo no estoy hablando del que tiene 3 doctorados. Es probable que el que tiene 3 doctorados junior también tenga el don de enseñanza. Pero hay hermanos que no han tenido ese abolengo, esos estudios académicos. Sin embargo, cuando te dan una palabra de sabiduría, tú dices, wow, ministro. Una vez me dice el hermano, no voy a decir quién, un hermano del 11 que estaban hablando con Manolo, y Manolo le dijo, oye, hay hermanos que son como los mangos que siempre están verdes, y cuando le dan una pedra, de una vez maduran. Y tú te puedes pensar eso, y ahí hay una verdad, hermano. Hay mangos que no maduran y que le dan una pedra, de una vez se maduran. Gloria al Señor, porque hay personas también que no tenían pero tenían ese don de enseñar. Ahorita vamos a ver en los dones ministeriales que el don de enseñanza, muchos teólogos dicen que probablemente está junto con el del pastor. Y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a evangelistas y otros pastores y maestros. Esa conjunción y en algunos manuscritos no está la y, que es la conjunción cae. Dice pastores, maestros. Porque Dios le deposita casi siempre esa gracia a los ministros, a los pastores. El que exhorta en la exhortación. Hay hermanos que tienen esa sabiduría para dar consejos. ¿Usted conoce alguno, hermana Rosa? El hermano Carlos Méndez. ¿Quién más? El hermano Miche también. Esa sabiduría para dar consejos precisos. ¿Quién? Conoce uno también. El que reparte con sencillez, el que preside con solicitud. Usted sabe que presidir, eso se aprende también. Presidente de jóvenes, pero hay gente que sabe liderar. Hay gente que sabe liderar. El liderazgo bíblico es el liderazgo de servicio. El liderazgo del mundo es el líder alfa. Liderazgo alfa. Ustedes toditos, cáiganme atrás a mí, que yo soy el líder. Yo voy por aquí, cáigame atrás. Entonces viene Cristo y dice, no, yo te voy a enseñar otro liderazgo, no el alfa, sino el liderazgo beta. Y me voy a humillar con ustedes y voy a estar con ustedes. Es el liderazgo de la gente. Esas son cosas que vienen del Espíritu de Dios. El líder cristiano no se la da. El líder cristiano comparte con los demás. Yo he estado en directiva, hermano Junior sabe que yo soy el presidente aquí, usted tiene que ser. Dios me dio la visión a mí, ustedes me van a ayudar a hacer lo que yo tengo, porque yo soy el jefe aquí. John C. Maxwell, en el libro Liderazgo 360, dice que cuando tú te apalancas a través de los demás, tú tienes una idea, y quizás esa sea la mejor idea, líder. Y tú dices, no, es que ellos, ¿qué van a saber eso? La idea la tengo yo. Sin embargo, cuando tú compartes esa idea, entonces viene Ariel y me da una idea a esa idea. Y después viene Rui y le da otra idea a esa idea. Y Charinel una idea a esa idea. Y después viene Daría, Neftalí. Y cuando viene a ver, la idea se transforma y se convierte en una super idea porque tú la compartiste. El espíritu de Moisés, el que hace todas las cosas solo. Entonces Jetro le dijo, papá, tiene que bajarle. Busca 70 que tengan del mismo espíritu que tú tienes y reparte la carga. Porque los que son Moisés, que quieren hacer todas las cosas, se mueren, hermano. Se mueren, no dan abasto. Entonces, de esa misma forma, tú puedes preparar a los demás líderes, que eso es lo que dice el apóstol Pablo. Enseña a hombres fieles para que enseñen también a otros. ¿Entiendes? El liderazgo de sucesión. Yo no sé si ustedes han visto en sociedades de jóvenes
que hay una hermana que es presidenta de los jóvenes. 8 años presidenta de los jóvenes. Esa es la buena. Y cuando la hermana se va, no queda nadie. La hermana era Bob Bunny, la hermana pichaba, bateaba, cogía allá atrás. Entonces, por eso es bueno, líderes que sepan presidir. Eso es un don espiritual también. Diga, hermano. El Señor se lo lleva, ya le llegó el tiempo de irse. La iglesia se vacía. ¿Y por qué? Sí, ese caso se ha dado lamentablemente. Yo he visto pastores que preparan sucesores, preparan gente. No puede ser todo el mundo tampoco. No puede ser todo el mundo. Yo no voy a decir esto porque esto es muy fuerte. No. Lo que pasa es que yo he visto pastores que confían en una gente y el pastor va a ir a un viaje y cuando el pastor viene encuentra un lío. Ya yo he visto eso. Entonces no puede ser a todo el mundo. ¿Entiendes? Pero un golpe de estado. Pero el pastor fue allí al colmado a comprar refresco y cuando vino, un lío. Entonces eso no a todo el mundo, tiene que ser gente fiel y que comparta la visión del pastor. No, hermano, yo comparto la visión de Dios, yo no estoy creyendo. La visión del pastor. Josué fue líder a Moisés, dice la Biblia. Josué puede decir, yo no te voy a hacer caso a ti, yo lo creo a Dios, yo no tengo hombres por arriba, los pastores no. Porque a veces nosotros tenemos ese espíritu de comparación. Sí, yo puedo. Si te dan el ministerio a ti, se te cae y te va de boca, ¡pum!, y te rompe toda la boca. ¿Entiendes? Porque eso es algo espiritual. Yo hablaba con un hermano fuera del tema, hermano. Y el hermano me decía, no, porque los pentecostales, porque yo le he dicho, estoy hablando mucho del pentecostalismo porque estoy defendiendo el pentecostalismo. Los pentecostales no son académicos, no son pastores académicos. Claro que tiene que ser académico, porque en la Asamblea de Dios lo mandan a estudiar y en los bautistas lo mandan a estudiar. Yo no, es que no es necesario. ¿Cómo que no? No, lo que pasa es que el primer requisito es tú tener el llamado de parte de Dios. ¿Qué es el llamado? El llamado es una invitación que Dios te hace a ti para que trabajes en su obra. Entonces, si tú no tienes llamado, mi hermano, y usted se engancha, usted puso un científico y ya lo hemos visto que le va mal. Ahora, después que tú tienes el llamado, tienes que prepararte. Y la preparación tiene 2 fases. La preparación académica, el que pueda tener, la que la tenga. Ahora eso está incómodo, el que pueda que vaya. Pero tiene otra preparación que se llama la mentoría. Porque el carácter no lo enseñan en la universidad. Ni a amar a los hermanos. Ni a aguantar fuetazos. Por eso hemos visto muchos hermanos que, bueno, pregúntale al hermano Danilson, que salen de Asamblea de Dios y se van por un campo. Y a la semana vienen, yo no aguanto esto no es fácil, yo no voy a bregar con gente. Yo, varón, pero tú no duraste 4 años preparando. ¿Y qué fue lo que pasó? Mentoría. Porque la mentoría, como hizo Pablo a Timoteo, es cuando tú tienes un hombre de Dios que te dice, ponte a orar. Mira, tú tienes que aguantar. No, él me dijo esto, cuando yo veo, no le puede decir nada, tiene que aguantar, tiene que visitar, tiene que hacer allí. Entonces, nosotros estamos viviendo en un tiempo, y estoy saltando de un tema a otro tema, en el tiempo del conocimiento de las redes sociales. Este racionalismo que nosotros vemos, que todo que queremos traerlo al plano de lo natural, de 2 más 2 son 4, hermano, le ha hecho un daño a la iglesia, acompañado de esos desórdenes de este neopentecostalismo. Estos hermanos se le llaman rabacucu, que hacen desorden en las redes sociales, hablando muchas cosas antibíblicas, acompañado de los otros hermanos que mencionamos al principio, que no creen en manifestación, no creen en nada, acompañado de otra ola que hay nueva ahora, yo no sé si usted la conoce, se llama el cristianismo no denominacional. ¿Tú eres cristiano? Claro, Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo estás? Oh, bien, amén, firme, para adelante, tirando paquetico hasta que Cristo venga, amén, hermano. ¿Y dónde tú te congregas? No, hermano, yo no me congrego, yo no tengo iglesia, yo creo en Dios, yo oro, leo la Biblia todos los días, yo no me congrego, porque yo no creo en eso mucho de iglesia.
La iglesia está llena de chismosos y de... Yo no creo en eso. Cristianismo no denominacional. Y usted va a encontrar mucho por ahí. En Europa eso está matando. Hay como 60 millones en Estados Unidos. En Europa eso está acabando. Y aquí también. Usted no ha oído gente, no, la iglesia me hirió. Yo estaba en la iglesia me hirió. Yo soy cristiano aquí. Donde nadie te corrige, donde tú haces lo que te da la gana. Porque hay gente que odia estar bajo la autoridad de un pastor. Pues mira, yo quiero decirte que la Biblia dice que tú tienes que estar bajo la autoridad de un hombre de Dios aquí en la tierra, de un pastor. Tú no puedes estar haciendo lo que tú quieras, pero por eso es que están allá y dicen, yo soy cristiano, pero yo no creo en iglesia, yo creo en Cristo. Que es un absurdo, porque Cristo es el cabeza de la iglesia. Dígame, ministro. ¿Qué usted cree de estos pastores que dicen que no pertenecen a ningún concilio? Bueno, ministro, mire, la experiencia que yo he vivido, y de eso yo hablaba los otros días con el hermano Nestalí Espinosa, que las iglesias independientes a veces no se someten a nadie, porque es que el principio bíblico del concepto de cuerpo es que tenemos que estar todos unidos. Y si yo cometo un error, alguien tiene que llamarme la atención a mí. ¿Quién me va a llamar la atención si yo soy el jefe? Sí. ¿Me entiendes? Porque yo tengo que tener a alguien por arriba, puesto por Dios que me corrija. Y ahorita vamos a hablar de el que tiene el don tiene que estar dispuesto a ser corregido. ¿Cómo usted se da cuenta que una persona está, se me olvidó ahorita, pues no lo terminé, ministrando bajo un don espiritual? No se sale de la Biblia. Número 1. Número 2, glorifica a Cristo. Número 3, está dispuesto a ser corregido. Número 4, manifiesta los frutos del Espíritu. Hermana Daría, mira, mi hermano, sí, Dios te usa mucho en profecía, pero mira, nosotros creemos que hoy Dios no obró a través de ti. ¿Entiendes? Tú quizás te emocionaste un poquito y esa palabra no fue de Dios. Pero tranquilo, para la próxima te damos otra oportunidad. Es el pastor que te está diciendo, ¿qué tú tienes que hacer? Ministro, perdóneme, quizás me emocioné, pero está bien. No, pastor, si usted no oyó la palabra, esos son problemas suyos. Ya yo di la palabra, fue Dios que habló. Por eso la Biblia dice en el versículo 24 que profeticen en turno y los demás, ¿qué dice? Los demás juzguen. Dice la Biblia, ¿quiénes son los demás? La iglesia, los líderes. Los demás juzguen. Si un líder se acerca a ti o el pastor te dice a ti, te dice el varón, tú estás hablando en la cállate, siéntate. Cállese y siéntese, hermano, obedezca de una vez. No diga que Dios, que obedezca de una vez. Una de las cosas que a veces yo me siento mal, y es por el desorden a veces que nosotros tenemos, y que no hay orden, y que nosotros mismos, los que a veces predicamos en las iglesias, somos a veces los primeros promotores de ese tipo de cosas, que no nos sometemos a nadie, hermano. Cuando tenemos el micrófono nos creemos que somos los mejores y no guardamos las formas. Normalmente si tú tienes una palabra de Dios para una persona, si no es para el público, tú se la dices a él. No la diga desde el púlpito, ¿entiendes? Porque eso puede traer inconvenientes. Yo vengo a esta iglesia por primera vez y el hermano Ariel es un hermano cacón, falta de respeto a los líderes, no entiende. Le han llamado la atención 50 veces. El pastor lo tiene en disciplina ahí porque el varón no es fácil y está en disciplina, pero yo vengo y digo, Ariel, Dios mío, tú eres un líder poderoso, varón. Te tiene mucha envidia aquí en esta iglesia, pero Dios te va a usar. Y la gente que te tiene envidia va a caer por debajo. Yo estoy armando un lío. Porque ese varón está en disciplina. Yo estoy yendo en contra de la disciplina organizativa, colectiva de la iglesia, del orden dado por Dios. Yo no le puedo decir eso a él. ¿Qué va a pensar él después? El pastor lo que está en contra mía. Yo me voy de aquí, me voy de la iglesia, voy a congregar en otro lado. Esta gente lo que son unos fariseos. Yo me voy de aquí. Eso no es así. La iglesia tiene un orden. Primera de Corintios 14,
primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 40, hablando de los dones espirituales, dice que se haga todo en ese contexto decentemente y con orden, con sobriedad. ¿Entiende? Entonces muchas veces nosotros promovemos este mismo tipo de desorden. Entonces, dice, para terminar, el que hace misericordia con alegría. Los que hacen misericordia son esos hermanos que sienten esa compasión por los perdidos y tienen la capacidad de mover al pueblo también a sentir esa misma compasión. Eso es un don. Eso es un don y Dios lo pone muchas veces en el corazón de los misioneros. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12. Y aquí nosotros vamos a ver los dones de manifestación. Los dones que le gustan a la gente. Los dones, ya ustedes saben. En cuanto, el 12:1, lean conmigo, en cuanto a los dones espirituales, no queremos, hermanos, que estén en ignorancia. ¿Cuál es el contexto de esto? La iglesia de los Corintios era una iglesia llena de líderes, pero tenían problemas de inmoralidad sexual, tenían problemas con los dones espirituales, tenían litigios entre ellos. Habían algunos que lo habían llevado a la fiscalía, eran gente de problemas, de verdad. Habían problemas de todo tipo. Y el apóstol Pablo quiere corregir este problema del 12 al 14, hablándole de este problema de los dones espirituales, porque había un desorden en la iglesia, un desorden tremendo. Entonces, no sean ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándolos como si os llevaba a los ídolos mudos. Ustedes se dejaban engañar, en otras palabras. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús maldito. Y nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice el Espíritu es el mismo porque hay algunos eruditos que creen que probablemente los dones los da el Espíritu y el Espíritu es que se encarga como de esa faceta, y lo dice la Biblia también. Hay una diversidad de ministerios, pero ahora no es el Espíritu Santo, pero el Señor es el mismo, está hablando de Cristo. Los ministerios parece que lo da Cristo. Y hay una diversidad de actividades, pero ahora no es el Espíritu Santo ni Jesucristo, sino Dios que efectúa todas las cosas y es el mismo. O sea, todo lo que se mueve en la iglesia son dones, una repartición, pero el Espíritu es el mismo. El mismo que está usando al que toca el piano es el mismo que usa el que habla en lengua y el que profetiza. El Espíritu es el mismo. Una fuente de poder, la electricidad, una fuente de poder, y se diversifica en el abanico, se diversifica en el equipo, se diversifica en la plancha, en la lavadora. Una fuente de poder, pero con diversas funciones. Pero a cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Amén. Sí. Pero a cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho común. A ver cómo vamos del tiempo. Ay, estamos pasados. Para provecho común. Porque a uno les dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es un don del Espíritu. ¿Quién me puede decir lo que es palabra de sabiduría? Sí. Amén, gloria a Dios. Es cuando el Señor en determinado momento te puede usar con una palabra de sabiduría. O sea, como tú dijiste ahorita, puede ser la persona que no tenga conocimiento, o sea, no conozca la palabra, no conozca la de letra. Y aún así el Señor lo puede usar para dar una palabra de sabiduría, tanto a la iglesia como a cualquier persona que esté corrigiendo o exhortando. Sí, sí.
es una revelación puntual y específica de Dios en un momento determinado. No es palabra de ciencia, porque la palabra de ciencia es cuando una persona, por ejemplo, cuando Ágabo, profeta Ágabo, le dijo, ¿de quién es esa correa? El dueño de esa correa, de ese cinto, le va a pasar esto y esto. Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría es también en una situación determinada que te viene un conocimiento. Muchas veces actúan juntas. Hay muchos hermanos que dicen que actúan juntos. Por ejemplo, cuando llevan el niño donde Salomón no podía hacerle una, ¿cómo que llama la prueba esa, Ru? De ADN. No había eso en ese medio. Dijo, oh, pero acá, pártelo en dos. Pártelo. No. Esa es la madre de mí. Es una palabra de sabiduría. Y eso se da en la iglesia. Dios le da palabra de sabiduría a los hermanos y palabra de ciencia también y conocimiento. Pero hay un tema con eso. Cuando usted brinca, cuando usted ríe, cuando usted llora, ese no es el Espíritu Santo. Esas son reacciones humanas a la presencia del Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. El problema con eso es que muchas veces esas reacciones humanas pueden aprenderse y uno las puede falsificar y pensar, el que está de afuera, wow, mire, está lleno de Dios. Lo que está es falsificando la reacción que ya se aprendió. No sé si usted me está entendiendo. Otras veces nosotros vemos personas que usan la manipulación. Sí, ahí está. Mi hermano, sí, está ahí, lo está sintiendo ahora mismo. Sí, está llegando. Por ahí viene. Y esa manipulación, hermanos, nos lleva a nosotros cometer errores y hay falsificaciones del poder de Dios. Y otras veces, lo digo con mucho respeto esto, delante de la presencia de Dios, a veces hay hasta manifestaciones demoníacas. Eso es la verdad. Dentro de los círculos pentecostales cristianos, eso se ha dado en nuestras iglesias. Nosotros tenemos que tener claro quién está hablando de parte de Dios, sí o no. Tenemos que pedir discernimiento espiritual, porque hay mucha gente que puede falsificar los dones de ciencia, los dones de revelación. Hay gente que te buscan en Facebook. Netalí Hernández nació en San Cristóbal. Netalí, yo estoy viendo. Y eso es algo sumamente peligroso, porque con Dios no se juega, con Dios no se relaja. Hermanos, cuando usted le toque predicar, cuando usted tome una oportunidad, no es necesario usted decir que yo veo a la hermana Kika que tiene una camisa verde en su casa. ¿Sí o no? ¿Qué hace? Míralo ahí. No es necesario dar ese tipo de palabra. No es necesario usted impresionar. La palabra es suficiente. Esa palabra para ti se convierte en una palabra profética. Para el otro se convierte en una palabra de liberación. Para el otro se convierte en una palabra de sanidad. Porque es el mismo Espíritu el que reparte y prorratea y edifica la iglesia. Es el Espíritu que edifica la iglesia, no somos nosotros. Gloria al Señor. Hermano Wellington, te voy a invitar para una actividad. Por esa actividad, mire eso, se va a abrir la tierra en dos. Yo creo que tú traigas un mensaje, que tú prediques, que cuando tú hables, mira. Hermano, yo voy a predicar un mensaje normal. El Espíritu Santo que se va a encargar de hacer, claro, yo tengo que orar, yo tengo que buscar la presencia de Dios. Pero a veces en esa forzadera, a veces lo que se mete es la carne. El Espíritu Santo terminó ya y tú quieres seguir forzando porque tú quieres cumplir la expectativa del que te invitó. No sé si me están entendiendo, hermanos. Entonces, díganme. Yo digo que cuando el evangelista está predicando, cuando te llama a ti,
por tu nombre, nombre y apellido. Y te llama también y te dice el número de tu cédula, el día que tú naciste. ¿Qué hay ahí entonces? Bueno, hay muchas veces el Espíritu Santo, palabra de ciencia y de conocimiento, a veces es invento también, y a veces hay transferencia de demonios. Yo conocí un hermano que ustedes conocieron también, que vino aquí, no sé cuántos se acuerdan, hermano Sandy Pérez. Sandy Pérez dio una campaña ahí cuando ese era Juan González y tenía como 30 y pico de gente en el piso ahí en Quitasueño, porque el hermano dio, él te decía lo que tú tenías en los bolsillos. Eso no era dique, y el hermano pregaba con una brujería. Yo me acuerdo que me llamó Nestalí. Wellington, averigua quién es ese predicador que le vamos a dar 2 noches en el campamento, ese hombre es terrible. ¿Cómo se llama? Se llama fulano. Y yo, ministro, hay que tener cuidado. El ministro estaba en disciplina en Barahona y había tenido problemas hasta con homosexualidad y ese tipo de cosas. Y esos espíritus estaban ministrando y lamentablemente no hubo discernimiento suficiente. No estoy diciendo que eso no sea de Dios, pero esos son casos que se han dado. Más adelante hay otro hermano que también vino aquí, tremendo, hermano Juancito. Una vez vino aquí, no sé cuánto te acuerdas de Juancito. Juancito dijo, no, eso era yo que estaba inventando y cosas. Y no eran cosas por el Espíritu de Dios. Pero sí sabemos que el Espíritu puede hacer esas cosas y aún más. Amén. El Espíritu lo hace. Gloria a Dios. Dice, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Fe, según el mismo Espíritu. El don de fe es uno de los dones. Yo nunca he visto a nadie. El único hermano que una vez dio un testimonio, el hermano Barranco, acerca del don de fe. El don de fe es una fe sobrenatural que te envuelve para creer que Dios hace cosas imposibles. Y Dios las hace. Por ejemplo, don de fe es lo que le pasó a Josué cuando detuvo el sol. Hoy nosotros sabemos que es la tierra. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Absalón. Un don de fe, y lo creyó y fue hecho, hermanos. Esos dones están en la iglesia, hermanos. Eso está aquí. Eso no está lejos, eso está aquí. Gloria a Dios. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le dirás a ese monte, la hermana Modesta. Ya estamos acabando, hermano, que estamos pasados del tiempo. Ay, si usted ora, por lo menos, si yo oro por usted, que un ejemplo, que está enfermo, aunque yo no tenga la fe, ni usted tenga la fe, Dios no hace el milagro. Sí, Dios lo puede hacer. Eso es lo que dice Santiago. Sí, porque hay personas que dicen, si tú no tienes fe, Dios no lo va a hacer. Y Dios lo hace aunque tú o yo no tengamos la fe. Claro, es que, bueno, a veces sí, a veces no, porque Dios es soberano, pero Dios lo hace. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor levantará. Otras veces la falta de fe es una cortapisa para el Señor obrar. A veces el Señor no obra y a veces Dios obra a pesar de tu falta de fe. Hay un muchacho en las redes sociales que él era ateo y él se convirtió ahora. Él tenía una niña, él tiene una niña, pero la niña estaba chiquita, eso fue en el 2020. Él dio el testimonio. La niña tenía un cáncer terminal, un cáncer rarísimo. La niña la devolvieron para la casa y la mamá, que era una mujer llena del Espíritu Santo, yo estoy sintiendo a Dios ahora también, llena del Espíritu Santo, le dijo, mira, Dios lo puede hacer. ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? Y él dijo, a mí no me hable ni de Dios ni de nada. Insultó a la mamá porque él no creía en nada. Él era un ateo confeso, ateo preparado. Y la mamá oró y la niña empezó a mejorar y empezó a mejorar y empezó a mejorar y empezó a mejorar. Y en la tarde la llevaron al médico. Increíble. Después como de tantas horas de estudio, la niña estaba totalmente sana. Él se convirtió después de eso. Y hoy en día un siervo de Dios que predica, hermano, se convirtió después de eso. Y ese hombre, terrible. Porque Dios usa los milagros. Los milagros son catalizadores para los ministerios. Hay ministerios que despegan después de un milagro.
Hay iglesias que despegan después de un milagro. Los milagros también son palancas que Dios usa para que la iglesia vea que Dios tiene poder y que Dios puede obrar. Amén. Entonces hay veces que Dios lo hace, hermana, sin fe. Y hay veces que Dios lo hace con fe. Por ejemplo, en el caso de Cristo, Cristo no hizo milagros en Nazaret porque no creían en Él. Hermano Soriano. Sí, dígame. Si tú estás orando por una persona y tú estás seguro, tú tienes fe, aunque la persona no tenga fe, si tú tienes fe de que lo se puede sanar, la persona se sana. Porque Amén. conforme a como dice Santiago, la oración de fe, o sea, la oración de fe tiene que tener que va a hacer la oración. ¿Usted comprende? Si la persona no tiene fe, pero tú la tienes, Dios te va a respaldar. Amén, amén. Amén. Amén, sí, yo creo eso también. Se da, aunque... Es así es. Sí, aunque el Señor es soberano, porque hay veces que el Señor... Hay gente que Dios no lo quiere sanar. No sabemos... Sí, hermano, eso se ha dado. Hay gente que Dios no lo quiere sanar. Yo no sé cuántos se acuerdan. ¿Cómo se llama el hermano Ru? El hermano que él vivía en Italia, que era boricua, que él venía aquí. Se me olvida el nombre. Wilfredo. Wilfredo vino aquí una vez. Estaba aquí predicando. Y había un hermano sentado allí, donde está Celina ahí. El hermano, ¿cómo se me olvida el nombre? El teniente. ¿Cómo que se llamaba? El papá de Adolfo, sí. Bueno, estaba ahí sentado. Murió, partió con el Señor, hermano Wilfredo. Y los que estaban cerca del hermano del Señor, él tenía un problema en las piernas y él decía que él quería irse para Estados Unidos y él venía a la iglesia para que le oraran, para que se sanara, para embalarse por ahí mismo. Y el hermano Wilfredo no lo conocía y vino aquí, nunca se había visto. Y el hermano Wilfredo va y ora por él allá mismo y le dijo, no te sano, porque si te sano te va. Y esa gente... Sí. Ay, hombre, sí. Entonces, Dios es que sabe todas las cosas. Diga, cielo. A mí me pasó algo cuando yo me convertí a lo primero, que tenía un par de meses. La fe, el don de fe, puede ser momentáneo o Dios obra, aunque tú, por ejemplo, estés en desobediencia, si tú crees que algo va a suceder, sucede. Bueno, hay hermanos que creen, yo no creo eso. No sé cuánto conocen el hermano, hay un libro del hermano Urbáez, Luis Urbáez. Luis Urbáez, el hermano Luis Urbáez ya se había descarriado, Dios lo usaba en milagro. Ya se había descarriado, entonces él estaba en una discoteca, no sé, pues no, estaba en una discoteca y en la discoteca él oró por una persona y la persona recibió sanidad, creo que entonces, sí, murió en la discoteca. La discoteca cogió fuego. Muy usado por Dios. El problema es que la hermana Modesta está buscando a Dios y está en santidad. Sí, era analfabeta, pero oiga, tú te estás buscando a Dios y está en santidad, buscando al Señor, orando, buscando la presencia de Dios. Entonces, yo que estoy en adulterio, en pecado, a mí Dios me va a usar, y que porque los dones son irrevocables, que eso no tiene nada que ver con eso. Dios da los dones y Dios lo quita. Y vamos a buscar el versículo ahorita para que usted vea a qué se refiere eso. Entonces, Dios me va a usar a mí que estoy en pecado y a ti que está al lado de mí, a ti no te usa, me quiere usar a mí. Esa cosa yo en realidad no la entiendo. Pero como digo, Dios es soberano. No. Y el micrófono, el otro micrófono. Dígame. Yo quiero decir algo, porque dice la palabra de Dios que cuando vayan ante el Señor, creyéndose que son salvos, porque aún curaron enfermos, echaron fuera demonios, pero el Señor nos dice, vete de aquí, fuera de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en verdad andaba sanando y curando y no era cristiano ante Dios. Míralo ahí. En ese contexto,
por salvarte tú y no, y aunque tú andes orando y predicando y nadie se convierta ante ti, pero tú tienes que estar fiel ante Dios para poderte salvar, porque no es porque fulano se convirtió conmigo, yo convertí a fulano. No, oramos para que el Señor sea que haga la obra y nosotros tenemos que buscar más y más de Dios para salvarnos nosotros mismos. No es porque usted haga milagro que usted se va a salvar, ¿no? Ni porque predique bonito, ni porque cante bonito, ¿no? Amén. Amén. La salvación es por la fe en Cristo. Sí, usted No. tiene que hacer las cosas de Dios bonitas, pero usted tiene que buscar primero para salvar su alma. Amén. Yo soy de lo que creo que hay mucha gente que creen que se van a salvar porque tienen dones. Y están más perdidos que una cucaracha en un gallinero. Ahora, ¿usted sabe que yo creo que están salvos? El que manifiesta el fruto del Espíritu. Oh, ministro, pero nosotros vamos a ver, ya vamos a tener que, ministro, cortar y seguir en otro. El capítulo 12 habla de los dones espirituales y el capítulo 14 habla de la regulación de los dones espirituales. Pero ¿de qué habla el capítulo 13? Del amor. Pero el amor no es el 10º don, sino que el amor es la base de todos los dones. Y los frutos del Espíritu, el que manifiesta un don espiritual tiene que verse los frutos del Espíritu. Cuando se equivoca y lo corrige, varón, siéntate. Hay que ver la actitud que toma él cuando se le corrige. No, varón, varón, pastor, espérese. Usted es el pastor, pero yo soy un hombre de Dios. Usted no puede estar. Y muchas veces, ministro, yo me siento mal con los pastores a veces, porque a veces los pastores no se dejan falta de respeto. Y nosotros ayudamos a que se le falte el respeto a los pastores. Yo le decía eso a unos amigos míos. Porque en medio, si yo vengo a predicar aquí, a la iglesia, yo soy un evangelista, y el pastor no le gusta que usen pantalones rojos, un ejemplo. El pastor no cree en tal doctrina. Yo no puedo venir y en medio de la gloria del mensaje decir, hay muchos que no creen en pantalones rojos, pero Dios me dijo a mí, varón. Pero tú sabes cuáles son las líneas de esa iglesia, varón. Usted es un irrespetuoso porque usted sabe cuáles son las líneas. Usted no puede venir aquí y todos los hermanos, ¡amén! ¡Uah! ¿Y qué, hermano? Hay un orden y una disciplina en la iglesia, hermano, que no se puede violar. Por eso decía ahorita de que nosotros los pentecostales a veces tenemos problemas con el orden. Hay una palabra que usan los teólogos, carismanías. Carismanías. La otra es carismafobia. Carismanía es que buscamos manifestación, buscamos presencia. Yo quiero sentir, yo vine, la gloria. Hermano, usted viene aquí, Dios le va a edificar a través de su palabra. El Espíritu Santo le va a visitar y usted va a sentir su presencia. Si usted no siente la presencia, como quiere, Él está aquí y te va a hablar a través de su palabra. Pero estamos buscando, es que hay que sentir, No, eso no es así. Carismanías y carismafobia, los hermanos que siempre están por allá atrás escondidos. Cuidado si Dios le revela algo al hermano. Que yo no quiero que Dios hable. Ay, Dios le está revelando, me va a decir lo mío. Ay. Gente que le tiene miedo a las manifestaciones. Nuestros hermanos bautistas no dejan que eso pase en la iglesia. No les gusta a los hermanos que hablen en lengua. No les gusta a los hermanos que los hermanos dancen en el espíritu. No les gusta eso. Bueno, mírelo ahí. La mayoría, oigan este dato, de la literatura de nuestro instituto bíblico y de los institutos bíblicos pentecostales en este país son bautistas. Hay pocos eruditos pentecostales. Ahora hay unos cuantos, pero hay muy pocos. Entonces seguimos antes de acabar. Palabra de sabiduría, la otra palabra. Dones de fe por el mismo espíritu. A otros dones de sanidades. Lo dice en plural y así mismo está en el texto griego. Sanidades, porque hay una variedad de cosas que Dios hace, los dones de sanidades, por el mismo espíritu. Al otro, el efectuar milagros. Los milagros no son los mismos que las sanidades. Los milagros son cuando se quiebran la barrera de lo natural y se cae en lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, Señor, mira, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Y el Señor está durmiendo ahí y lo despierta, pero que nos vamos a ahogar. Y el Señor se para y hace, calla y enmudece.
¿Y qué hombre es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esos son milagros por el mismo espíritu. A otro profecía y a otro discernimiento de espíritu. En profecía hay algo importante. Hay muchos hermanos que dicen que no, nuestros hermanos del otro lado, pero hay profetas en este tiempo. Todos los dones espirituales están vigentes hoy, porque no hay un solo versículo bíblico que diga lo contrario. Todos los dones espirituales están vigentes. Ahora bien, hay matices. Los profetas del Antiguo Testamento no son los mismos profetas de hoy. Dice que igual que Elías, hay un movimiento pentecostal que dice que sí, que son iguales. No, no. El profeta de ahora tiene otro matiz. El profeta de ahora es un profeta que profetiza al cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, que ellos profetizaban al pueblo de Israel y tenían que dar la palabra de Dios tal cual. Ahora no. Ahora el profeta, oigan esto hermano, que esto es importante, el profeta que profetiza dentro de la iglesia le da palabras inspiradas a los hermanos, como la que Dios le dio a Ananías. Ve en la calle Tercera, allá hay un hombre que se llama Pablo, él está ciego, hale esto. Eso es tremendo. Como Ágabo también, que dijo en Hechos, así dice el Señor. Todavía hay hombres que Dios usa, hermano, que tienen esa palabra. Así dice el Señor con autoridad de Dios. El profeta de ahora tiene esa misma, tiene esa facultad. Es distinto al profeta del Antiguo Testamento. Ahora, oigan esto. No sé si usted se ha encontrado con profetas que te dicen una palabra de parte del Señor y en una parte se equivoca. Nosotros decimos, es un falso profeta porque se equivocó. Los falsos profetas en el Antiguo Testamento le mochaban la cabeza. No es lo mismo. El profeta del Antiguo Testamento, cuando fallaba, Dios lo mataba porque tenía que decir la palabra tal y cual dijo. El mismo Dios, los dones espirituales son regalos de Dios a la iglesia, pero Dios se equivoca. Dios no se equivoca, pero el hombre se equivoca. Cuando Dios pone ese don en la mano del hombre, hay falibilidad. Pues yo me puedo equivocar dando este estudio bíblico. El pastor se puede equivocar en una decisión. Se puede equivocar el hermano en cualquier don, en cualquier ministerio. También el profeta puede equivocarse y decir a mi hermana que yo le tengo mucho amor, afecto a mi hermana y sierva, yo te quiero mucho, estoy orando por ti, Señor, bendícela, Señor, provéele un carro del año, Señor. Y el Espíritu Santo me dice que la va a bendecir a través de un carro y una casa también, porque tu tío no tiene que tener tu casa, pero lo de la casa fui yo. ¿Entiendes? Porque transmito mi buen deseo y no quiere decir eso que sea un falso profeta. Lo que pasa es que los profetas también se equivocan. Por eso es que es necesario que la iglesia tenga discernimiento espiritual. O sea, cuando está ministrando, la iglesia tiene que estar pendiente a tener discernimiento espiritual. Dime, ministro, rápido, que estamos pasados del tiempo. No, es que ya... Si la persona a quien le da el mensaje se somete y hace caso de lo del mensaje que Dios le manda, lo que Dios le dice que podía pasar, si la persona, Dios puede barajar como pasó en Nínive. Sí. Pero eso no significa que el profeta es una persona que habló las cosas que no era mensaje de Dios. Vamos a poner, Dios dice, esta persona dentro de tal tiempo va a estar inválido, va a estar en una situación, Dios te va a castigar. Pero si esa persona hace una corrección en su vida, quizás ese Dios quizás no le dé el castigo o la advertencia. Es una advertencia para que esa persona tome en cuenta hacer una corrección en su vida. Eso significa que porque no se dé lo que la persona dijo sobre esa persona, eso no significa
que sea un mensaje falso. Sí, diría eso yo. eso se ha dado muchas veces, eso se ha dado muchas veces. Lo que pasa es, uno de los problemas de los dones espirituales y de las manifestaciones del poder de Dios es que Satanás ha levantado dones paralelos, pseudodones paralelos. Y hay una barza de engaño, gente hablando cosas, mucha profecía falsa, toda la profecía falsa y toda la gente que no tiene unción. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo ya se acostumbra a no creer. Eso se acostumbra. Entonces, cuando Dios habla de verdad, esta es otra de las... El pueblo se acostumbra a no creer. Entonces, ese caso, claro, ese caso se ha dado muchas veces. Lo que pasa es que ahora este asunto de las redes sociales, por eso ahorita hablábamos tanto de que la gloria es de Dios. A mucha gente esa cuestión de que lo vean, de que lo graben, de que lo pongan en un afiche, de que, mi hermano, la gloria es de Dios. El don te lo dieron. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y nosotros vemos ahora tanta gloria personal, tanta gente queriéndose gloriar. La victoria más importante en el Midrash judío de la antigüedad fue la victoria de David sobre Goliat. Hermanos, David escribió más de la mitad de los salmos y nunca habló de eso. No lo habló. Él entendió que Dios le usó en ese momento. ¿Usted se acuerda cuando yo le dije al grandote? Para que ustedes vean que yo le di al grandote, él que empezaba conmigo a ganar, que dice, ¡pum! Y le di. Nunca habló de eso. Él entendía que la gloria era de Dios. Discernimiento por el mismo espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lengua. Este es el don más problemático, las lenguas. Incluso el capítulo 14 es entero hablando de cómo regular este don, porque el problema de este don era que se levantaban 5 y 6 hablando al mismo tiempo. Nuestros hermanos bautistas dicen que las lenguas son idiomas. Las lenguas no son idiomas. Ellos dicen que las lenguas son idiomas y que el que habla en lengua en la iglesia no está hablando en lengua porque no está hablando idiomas. Las lenguas tienen dos facetas. La faceta de que sí son idiomas, porque en Hechos 2 cada uno les oía hablar en su propia lengua. No se sabe si fue una interpretación que hubo porque les oían, pero la gente entendía y eran idiomas humanos. Eran idiomas humanos. Esa parte es cierto. Ahora, en 1 Corintios 14:2 hay un versículo que desbarata eso. Allí eran idiomas de verdad. Y hoy en día también hay gente que habla en francés, que habla en chino y Dios lo usa para predicarle a otra gente. Eso se ha dado muchísimas veces. Pero hay otras lenguas de las que habla 1 Corintios 14 que no parecen ser idiomas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ese versículo es terrible. Nadie le entiende, nadie, porque esto no es para que tú lo entiendas. Eso es una frase en el estudio, le dicen exegético. Nadie lo entiende porque la respuesta viene adelante. ¿Por qué nadie lo entiende? Porque por el Espíritu habla misterios. Por eso nadie lo entiende. Por eso no, que chino, que usted no está hablando, es que nadie lo entiende. Porque por el Espíritu habla misterio. Y puede decir, hurra, ba, 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 y el intérprete puede decir esto, esto y esto, hurra, ba, 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 esto, esto y esto. Y puede durar la noche entera, hurra, ba, 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 y el intérprete diciendo muchísimas cosas. Porque es un lenguaje celestial. Nadie le entiende. Es que nadie le entiende. Porque está hablando misterios de Dios. Cuando usted está hablando en lengua, los hermanos que hablan en lengua, cuando usted está hablando en lengua, lo que Dios le da lengua y está metiéndose en esos niveles de intercesión y está intercediendo en lenguas, muchas veces la mente es quitada del medio y el Espíritu es que está gimiendo por ti en lengua, en un lenguaje, hermano, sublime, poderoso. Y los demonios están ahí, ¿qué es lo que está hablando? ¿Y qué es lo que, por qué está pidiendo? Y no entienden, y eso confunde al enemigo. Porque el Espíritu Santo ha tomado control. Yo estaba hablando de eso cuando estábamos de Gabriel, Carolina, ¿cuándo fue?
el sábado que estamos hablando de eso, del concepto de llenura que dice el libro de los Hechos. El concepto de llenura que dice Pablo, el libro de los Hechos, dice, sed llenos del Espíritu. La palabra es control. Control, que el Espíritu viene y toma control. Viene y se muda en tu espíritu y toma control, y tu espíritu empieza a dirigir tu cuerpo y tu alma, tu voluntad, tu mente, tus emociones, tu cerebro. Todo está bajo el control del Espíritu. Cuando tú estás bajo el control del Espíritu de Dios, muchas cosas pasan. Por eso es que el hombre natural no está en control. Está la mente en control, está el alma en control. Y hermano, pero ¿por qué tú no haces así? Es que ustedes se la dan de santurrones. Es que tienen que hacerlo así, así. Es que el alma es que está en control. La mente, la voluntad, las emociones. No el espíritu que está en control. Por eso es que no entiende. ¿Entiende? Entonces, dígame, hermano Soriano. Cinco minutos, hermano. Ya vamos a terminar. Dios bendiga a todos. Entiendo que hay milagros inmediatos y milagros que no es en el mismo momento. Por ejemplo, para que usted me defina, cuando estaban buscando madera para ampliar allá los muchachos en el Antiguo Testamento, en el caso de Segunda de Reyes, capítulo 6, que se le cayó el hacha después de haber cortado la madera. Entonces ellos llamaban a Eliseo y le explican el caso. Y cuando él dijo, explíqueme dónde cayó, y ellos le explicaron, y él oró o algo, y subió el hacha. Mira, es un hierro que está en el mar. Flotó. Dígame usted, ¿cómo usted no miraría ese milagro ahí? Sí, no, un milagro poderoso, instantáneo. Instantáneo, un milagro poderoso. Hablando del don de lengua, hermanos, casi siempre, cuando una persona se levanta a hablar lenguas al colectivo, a la iglesia, hay un intérprete ahí. Casi siempre el intérprete está ahí. Recuerden que es el mismo espíritu. Es el mismo que está hablando en lengua. Es el que quiere dar la palabra a la iglesia, es el mismo espíritu que va a interpretar. Si está hablando una gente de parte de Dios, casi siempre el intérprete está ahí. Hay alguien que está entendiendo. Que no se quiera parar, que tenga, pero eso son otras cosas. Pero casi siempre el espíritu está ahí. El intérprete está ahí. Porque es el mismo Dios que está edificando a la iglesia. Entonces, ya para terminar, los dones ministeriales que están en el 4.11, hay muchos detalles. Yo quería hablar de 1 Corintios 13.8, pero lo vamos a hablar después y faltan algunas cosas ahí. Los dones ministeriales del 4.11 de la carta de los Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hay apóstoles hoy, yo creo que hay apóstoles hoy, pero igual que los profetas, no iguales que los profetas del Antiguo Testamento, hay profetas hoy, y no igual que los 12 apóstoles hoy. Los apóstoles de hoy tienen la autoridad de fundar iglesias, supervisar las iglesias. Incluso hay un versículo donde 1 Corintios 12:28, 1 Corintios 12:28, miren lo que dice, ya vamos a terminar, hermanos, disculpen. 1 Corintios 12:28 dice de esta forma: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente a los apóstoles, después a los profetas, después a los maestros, luego los que hacen milagros, luego los dones de sanidades, las ayudas, diversos géneros de lenguas. Pone a los profetas al mismo nivel o igual que los otros dones de sanidades. Si los otros están vigentes, ¿por qué este no? Entonces, oye este verso. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, los que alcanzan, a otros pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio. Ese es el objetivo. Equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación al cuerpo de Cristo. Oye este versículo es fuerte. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Dios. Los dones espirituales son
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento de Dios. No era que hasta la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva no halló el pleno conocimiento de Dios. La iglesia primitiva no llegó a esa unidad de la fe que dice ahí. No sé si se me entienden. Y le voy a decir algo. Cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento de Dios, según la medida de la plenitud de Cristo, hay una palabra ahí que tiene que ver con el fin, no recuerdo cuál es, que probablemente se asocia con la segunda venida de Cristo, con la venida de Cristo. Los dones son ¿para qué? Para edificar. Si la iglesia está aquí, los dones tienen que estar aquí. No sé si me entienden. Entonces, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Los evangelistas en el Nuevo Testamento no eran los mismos de hoy. Los evangelistas de hoy predican dentro de la iglesia y hay que darle ofrenda también. Los evangelistas del Nuevo Testamento eran los que ayudaban a las personas a llegar a las reuniones en las casas, los que le enseñaban el evangelio. El evangelio, Señor. A veces nosotros damos un culto entero y no se predica el evangelio. Increíble. Usted sabe lo difícil que es que usted vaya a una cafetería, como diría el hermano Hansel. Y cuando tú vayas a la cafetería, ¿qué es esto? Una cafetería. Dame un café, no hay. Yo, ¿por qué? ¿Y esto no es una cafetería? Sí, pero no hay café. Esta es la iglesia que predica el evangelio de Cristo. ¿Predica el evangelio de Cristo? No, no estamos predicando el evangelio hoy. A veces se habla de todo en la iglesia y no se predica el evangelio. Y hay que predicar. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por los pecadores. Predicar el evangelio. Que Cristo murió y resucitó y quiere darle vida al que le dé entrada a ese sacrificio en la vida, en su vida. Es el evangelio de Cristo. Cristo vino a morir por los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Entonces muchas veces no hay evangelistas. Hay gente que predica dentro de la iglesia. Y hay que darle ofrenda también. Y buena ofrenda. Bien. Sí. Y a otros pastores, maestros. Pastores, maestros. Yo, para concluir, soy de los que creo que los dones espirituales son herramientas que Dios da y que en el transcurso del tiempo Dios las habilita dependiendo cuál necesite más la iglesia. En ese tiempo la iglesia necesitaba milagro. Si nosotros quizás vamos a una misión en África donde no creen, vamos a orar y Dios va a hacer milagro. Ahora, yo creo que uno de los dones que más necesitamos es el discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Eso es muy importante. Estudiar la palabra del Señor. Ya voy a concluir. No, sirve que ya. Como yo le he visto que para mí eso está mal. Personas que vienen a predicar, como tú estás diciendo, leen la Biblia, versículos de la Biblia, y no desarrollan lo que ellos hablaron de la Biblia. Y se van como por otro callejón sin salida. Como que no tiene como sentido lo que está diciendo, porque no está diciendo nada de la Biblia. Entonces no hablan de Dios ni nada, como estaba diciendo, y se van a base a otras cosas. Entonces de ahí comienzan a ministrar. Yo no voy con eso. Sí, hermano. Póngase de pie, hermano, que ya acabamos. Sí, lo que dice la hermana Daría es una realidad. Porque usted no puede, lo que pasa es que hay un error que cometemos nosotros los evangélicos mucho. Es que nosotros encontramos algo por ahí que oímos en las redes sociales. Encontramos algo, hay algo por ahí y nosotros hacemos así. ¡Ay! ¡Wow! Esto hay que predicarlo. Déjame buscar un versículo bíblico que avale esto que está aquí. Déjame ver cuál versículo bíblico. Búscale la base bíblica a esto que dijo Pablo Coelho o que dijo fulano de tal, o como diría mi hermano de tal Espinosa, un hijo del diablo. O sea, a los no creyentes. Y vamos a buscar el verso. No es así. Lo que tú vas a hablar tiene que salir de las escrituras. Tiene que salir de las escrituras. No coger una idea y venir a buscar una base. No, tiene que salir de las escrituras. Oremos al Señor para que el Señor llene su iglesia. Para que el Espíritu Santo
nos use con poder y que los dones espirituales se manifiesten en nosotros. Gloria al Señor, Dios de gloria, Dios de poder, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos. Señor, manifiesta los dones de servicio, manifiesta el don de servir. Señor, los que hacen misericordia, Señor, los dones de milagros. Espíritu de Dios, que nos necesitemos los unos a los otros para que nos podamos servir los unos a los otros. Como dice tu palabra, tenían todas las cosas en común y el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos. Señor, glorifícate en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Déselo con vida, es para el Señor. Apláudalo, que es para el Señor. Aleluya. Sí, que Dios bendiga al hermano Wellington. Por eso es importante, hermano, llegar temprano al templo para que se puedan desarrollar los temas. Pero si llegamos tarde, no coge tiempo. Todo lo que nosotros podemos hacer aquí es por vía del Espíritu Santo. Por eso que yo siempre estoy encima que tenemos que buscar la presencia del